Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión me dirijo a ustedes para trabajar un tema muy interesante en el área de lengua española, la entrevista. La entrevista pertenece al grupo de los textos funcionales. ¿Pero qué son los textos funcionales? Son aquellos que tienen una utilidad práctica específica. Estos cumplen la función de explicar, solicitar o persuadir sobre una situación determinada. Existen diferentes tipos de textos funcionales: los periodísticos, literarios, informativos, históricos, didácticos y científicos y técnicos. La entrevista pertenece al grupo de los textos periodísticos. Ahora sí podemos hablar de qué es una entrevista. Es un diálogo establecido entre dos o más personas, el entrevistador que formula preguntas y el entrevistado las responde. Además, podemos decir que es una reunión fijada de antemano entre dos personas, en la cual ocurre un intercambio de información entre ellas. A diferencia de una simple conversación, la entrevista persigue un propósito y un fin determinados. Estructura o partes de la entrevista. La primera parte es la introducción. Es una breve descripción del personaje entrevistado y la presentación del tema que se tratará en la entrevista. La segunda parte es el cuerpo. Encierra una serie de preguntas y respuestas relacionadas con el tema seleccionado. Y la tercera parte es el cierre. Se trata de la parte donde se recogen las ideas principales de la entrevista. Además, aquí finaliza la misma. La función de toda entrevista es transmitir información. Por ejemplo, en el caso de la entrevista periodística, el propósito es recabar la información suficiente para dar a conocer al entrevistado. En una entrevista clínica, para obtener el diagnóstico. Y en una entrevista de trabajo, para obtener información de las capacidades laborales del entrevistado. Características de la entrevista. La entrevista requiere al menos de dos personas, un entrevistado y un entrevistador. El uso de oraciones interrogativas y exclamativas es muy importante. Es de género periodístico y puede tener fines informativos, clínicos, laborales o de investigación. Rol del entrevistador y del entrevistado. El rol del entrevistador puede variar de acuerdo al contexto, pero a grandes rasgos apunta a la conducción del intercambio entre las zonas de mayor interés a partir de la elección de las preguntas. El entrevistado se enfrenta a lo planificado por el entrevistador. Muchas veces tiene conocimiento de las preguntas que va a responder, pero otras veces no. Así que su participación suele ser muchas veces improvisada y espontánea. Clasificación de las entrevistas. Pueden ser estructurada, de finalidad, atendiendo a la cantidad de participantes y atendiendo al ámbito de aplicación. Aquí podemos ver la clasificación o subclasificación de cada una de ellas. Claves para una entrevista de forma correcta. Lo primero es que debemos tener unos pasos
bien claros para poder realizarla de forma correcta. Primero, se elige al entrevistado. Segundo, se recopila las informaciones necesarias. Cuarto, se prepara un guión. Y al final se redacta el cuestionario que vamos a utilizar. Además, es importante elaborar una ficha con información sobre el entrevistado, sobre su trayectoria profesional, sobre sus logros profesionales y sus vivencias más interesantes. Además de todo lo anterior, es sumamente importante evitar las preguntas cerradas, es decir, las que se contesten con sí o no. Se debe actuar con profesionalismo, usando una correcta pronunciación, ya que el ritmo de entonación y las pausas apoyan el contenido lingüístico. Además, debemos recordar mantener una correcta distancia interpersonal. Si vamos a realizar una entrevista y no tenemos una idea de cómo iniciar esa entrevista, pues aquí tenemos un ejemplo de una entrevista realizada a Luguelín Santos. Luguelín Santos es un orgullo nacional. Este joven atleta es ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Canadá en el 2015. Y ahí continuamos con más datos sobre la persona que se va a entrevistar, pero se inicia exaltando alguna cualidad del entrevistado. Al momento de la despedida, el entrevistador debe dar las gracias al entrevistado y despedirse cordialmente de él. Y aquí tenemos un mapa conceptual de los pasos que se deben dar para elaborar una correcta entrevista. Gracias por visitarme. Si este material ha sido de tu agrado, de tu ayuda, pues déjame tu comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.